¿Qué tal, gente? ¿Cómo van los estudiantes? ¿Están estudiando? Miren, la vida es tiempo, solo tiempo. El que tiene 80 años tiene más tiempo que el que tiene 50, el que tiene 40 tiene más tiempo que el que tiene 30. La vida es tiempo. El que dice no tengo tiempo, dice no tengo vida. Es imposible no tener tiempo. Ni Jesús, por ser el Hijo de Dios, tuvo un segundo más que las 24 horas que le proporciona el día. Así que esto de no tengo tiempo es una excusa. No subestimen aquello para lo que son buenos. Yo no digo estudien abogacía, estudien medicina, estudien arquitectura, pero estudien, porque alguien puede decirme que no le interesa saber derecho, o medicina, o filosofía, pero nadie puede decirme que no le importa saber lo que fuera. Pero bueno, ahora vamos a estudiar derecho. Miren, no sé si la próxima hacemos un PowerPoint, pero los elementos de la voluntad y los vicios de la voluntad. Acto jurídico, discernimiento, intención y libertad. Dijimos que el discernimiento es saber lo que quiero, la intención es querer lo que sé, y la libertad es hacerlo sin estar obligado. Cuando hago algo sabiendo lo que quiero, queriendo lo que sé, y sin que nadie me obligue, digamos que uno actúa voluntariamente. Si alguno de estos elementos de la voluntad se encuentra obstaculizado por alguno de los que se denominan vicios de la voluntad, que son error, dolo y violencia, este acto jurídico va a ser nulo, ¿no? Después vamos a ver qué tipo de nulidad. Pero el error obstaculiza el discernimiento, el dolo obstaculiza la intención y la violencia obstaculiza la libertad. Ahora, hay dos tipos de error, de hecho y de derecho. Vamos a ver esto. Ahora sí empezamos. ¿Qué es el error? Vicios de la voluntad. El error es el falso conocimiento. Punto. Tenemos dos tipos de error. El error de hecho y el error de derecho. El error de hecho es un falso conocimiento de un dato de la realidad. Y el error de derecho es el desconocimiento o la ignorancia de las leyes, digamos. El dolo como vicio de la voluntad es una cosa, y el dolo como elemento de los actos ilícitos, esto dentro de la esfera civil es otra cosa. El dolo como elemento de los actos ilícitos es la intención de causar daño, y el dolo como vicio de la voluntad es el engaño, es la aserción de lo falso y la disimulación de lo verdadero, el engaño. Entonces, cuando hay dolo, no hay intención. Y cuando hay violencia, no hay libertad. La violencia puede ser física o puede ser psicológica, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan estos elementos, estos vicios de la voluntad como para obstaculizar estos elementos y se dé la nulidad de un acto por no constituir, por no ser voluntario? Porque al darse estos vicios, caemos en un acto que no es voluntario, por tanto es nulo. El error de hecho es un vicio de la voluntad, pero el error de derecho no. Decía el artículo 923 del viejo Código de Vélez Arfiel, al que yo siempre me adhiero porque considero una joya realmente legislada, ¿no? Una joya de la legislación. Decía que nunca el error de derecho, ¿no es cierto?, puede evitar la consecuencia de los actos lícitos ni la responsabilidad de los ilícitos. Es decir, el error de derecho no es excusa. El hecho que yo no conozca las leyes no puedo alegar ese desconocimiento para excusarme de la realización de un acto jurídico o querer propugnar su nulidad, ¿no es cierto? El error de derecho sí. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en un caso. Por ejemplo, yo voy y adopto un niño. Adopto un chico, pero con el devenir del tiempo advierto, sin que yo con antelación hubiera sabido esto al momento de celebrar el acto de adopción, de que este chico que yo adopté tiene vocación hereditaria y que va a concurrir en mi acervo hereditario el día que yo muera, junto con mis hijos naturales, digamos. Al advertir esto, al tomar conocimiento de esto, interpongo
demanda de nulidad del acto de adopción, alegando a que existía un error de derecho, toda vez que yo, esta parte demandante, no conocía el dato, ¿no?, de que tenía vocación hereditaria el chico que adoptaba. ¿Cómo es recepcionada esta demanda? ¿Debe hacerse lugar o no debe hacerse lugar? Bueno, obviamente no, pero vamos a darle una argumentación jurídica. No al lugar toda vez que el error de derecho no es excusa y nunca va a evitar la consecuencia de los actos lícitos ni la responsabilidad por los ilícitos. En este caso tiene las consecuencias del acto ilícito, el acto de adopción no sería nulo por eso. Ahora, si yo adopté un chimpancé creyendo que era un niño, bueno, hay un error de hecho. Sí, hay un error en un dato de la realidad. Puede devenir, obviamente, la nulidad del acto jurídico de adopción, ¿no es cierto?, por no contar con el discernimiento, porque toda vez que yo incurro en error, quiere decir que no pude saber lo que quería, porque discernimiento es saber lo que quiero. Ahora, el dolo es el engaño, como decíamos, la aserción de lo verdadero y la simulación de lo falso, el engaño, ¿no? Si yo vendo una bombilla de lata diciendo que es de plata, y el que compra puede decir, pero yo no hubiera tenido la intención de comprarla si hubiera sabido que no era de plata. Yo pensé que era de plata. Entonces puede pedir la nulidad del acto por no contar con ese elemento de la intención, dado que se ha incurrido en un dolo, en un engaño. Dolo como vicio de los actos jurídicos, no como elemento de los actos ilícitos, ¿no?, que ya hicimos la distinción. Y cuando hay violencia, obviamente tampoco hay libertad, por lo tanto podría devenir también la nulidad del acto jurídico. Entonces, esto nada más. Elementos de la voluntad: discernimiento, intención y libertad. Saber lo que quiero, querer lo que sé y hacerlo sin que nadie me obligue. Vicios de la voluntad: error, dolo y violencia. El error es el falso conocimiento de hecho o de derecho. De hecho, sobre un dato de la realidad. El falso conocimiento de derecho es la ignorancia sobre las leyes. El dolo como elemento, como vicio de la voluntad, no como elemento de los actos ilícitos, es el falso conocimiento, es el engaño, es el engaño, el dolo, como vicio de la voluntad, es el engaño, es la aserción de lo falso y la disimulación de lo verdadero, y como elemento de los actos ilícitos, sí, el dolo es la intención de causar un daño. Cuando se da este dolo como vicio de la voluntad, cuando hay un engaño, entonces imposibilita que haya intención. Y la violencia imposibilita que haya libertad. Estos son los vicios de la voluntad y es importante entenderlo, cómo juega esto después en la práctica para saber cuándo un acto es nulo por encontrarse obstaculizado alguno de estos elementos de la voluntad a través de estos vicios que acabamos de hablar, con lo cual deviene, ¿no es cierto?, el acto en involuntario, ¿no?, porque estamos hablando de los elementos de la voluntad y los vicios de la voluntad. Nada, eso, muchachos, estudien si quieren, y si no, bueno, esperen el darse cuenta. En algún momento uno se da cuenta, ¿no es cierto? Bueno, elementos de la voluntad y vicios de la voluntad, esto va en una unidad temática conjuntamente con lo que es nulidad, que es una sanción. La nulidad es la sanción que le resta efecto a los actos jurídicos. Después vamos a ver los actos nulos y anulables, anulables de anulabilidad absoluta, de anulabilidad relativa, nulo de nulidad absoluta, nulo de nulidad relativa. Pero eso es harina de otro costal, así que lo dejo con esto. Elementos de la voluntad, vicios